Queremos rogarte, Señor, porque hables a nuestros corazones, nos ministres, Señor, a través de tu palabra. Señor, trae gozo, trae esperanza, trae denuedo, trae retos de fe al corazón en este día, para que tu palabra, Señor, nos impulse al cumplimiento de tu voluntad. Guíanos, Señor, por favor. Endereza nuestros pasos, endereza nuestros corazones, endereza nuestras vidas, para que todo lo que hagamos, Señor, sea para la gloria de tu nombre. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Te pido por mi propia vida, Señor, úsame para hablar tu palabra conforme a tu voluntad, conforme a lo que has revelado y no conforme a interpretación de hombres. Gracias te damos en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, iglesia. Vamos a tomar nuestros lugares. Si alguien necesita que les presten una Biblia, con mucho gusto se les puede proporcionar. Pueden levantar la mano si no traes Biblia. ¿Todos traen Biblia? Oh, gloria a Dios. Eso me da gusto, iglesia. Una iglesia diligente. Una iglesia diligente. Gracias a Dios. Podemos salir de casa al culto sin el celular o sin un zapato o con un calcetín de diferente color, pero no sin la Biblia. No sin la Biblia. Esa tiene que ir siempre con nosotros, la palabra del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Bien, quiero pedirles por favor que me acompañen en esta mañana a primera carta de Pedro, capítulo 2. Y la enseñanza de esta mañana, hermanos, la he titulado Honrando la autoridad. Honrando la autoridad. Es el tema de esta mañana. Recuerden, todos los niños, jóvenes, tomar nota para que puedan estudiar con sus padres hoy o entre semana lo que se está aprendiendo durante el culto. Es muy importante esto para los devocionales familiares que se tienen entre semana como familia. Primera de Pedro capítulo 2, y vamos a estudiar en esta mañana a partir del versículo 11. A partir del verso 11. Y dice así la palabra del Señor. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Porque esto merece aprobación si alguno, a causa de la conciencia, delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas.
Nosotros como hijos de Dios, como cristianos, como creyentes en las Escrituras, como hombres y mujeres que viven bajo el temor de Dios y creyendo que la Biblia es la autoridad máxima por encima de todas las cosas, nunca debemos de olvidar que Jesucristo es nuestro ejemplo a seguir. Nuestro Señor Jesucristo, quien es Dios, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre con el propósito de venir a servir y no ser servido. El apóstol Pedro nos está dando aquí un claro ejemplo de cuál es el carácter, la conducta, el comportamiento que debe de tener un creyente en Jesucristo. Es el comportamiento que no solamente va a tener su evidencia, su testimonio y su fruto dentro de la congregación, sino también en todas las actividades que hacemos fuera de ella. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida entre semana? ¿Cuál es tu comportamiento? ¿Cuál es tu forma de hablar? ¿Cómo es tu forma de conducirte? ¿Cuál es tu forma de reaccionar ante las instrucciones de tu jefe? ¿Cuál es la forma de reaccionar ante una situación en el hogar? ¿Cómo estás respondiendo? ¿Cómo estás hablando? ¿Cuál es tu carácter? Cuando te aplastan, ¿qué sale de ti? ¿Qué tipo de palabras estás utilizando? El Señor Jesucristo, nuestro propio Señor, nos dijo que ninguna palabra que sea corrompida salga de nuestras bocas. Esto lo dijo por boca del apóstol Pablo. Cuando nosotros estamos hablando, cuando nosotros nos estamos expresando con los demás, tiene que haber evidencia de integridad en nuestras vidas. No solamente de honestidad, porque hay una gran diferencia entre ser honestos y ser íntegros. ¿Sí me explico? Muchas veces nosotros debemos de considerar, por ejemplo, en el trabajo. A nosotros se nos paga por ciertas horas de trabajo, 8 horas o 10 horas, dependiendo el caso, y no sé si tengas pago extra, etcétera. Pero piensa solamente de esas horas, ¿cuántas estás invirtiendo en revisar tu Facebook, en revisar tus redes sociales? ¿Cuánto tiempo estás invirtiendo en algo que tus jefes te están pagando para que las trabajes? Es un ejemplo solamente. Entonces, si yo te preguntara hoy, oye, ¿y trabajas las 8 horas? Sí, estás siendo honesto. Pero si de esas 8 horas inviertes 1 hora en las redes sociales, no estarías siendo íntegro. ¿Me explico? Por eso hay gran diferencia entre honestidad e integridad. Es como aquella historia de que una pareja está en una habitación de hotel, pidieron una pizza para cenar, les llegó la pizza, abren la caja y encuentran $100,000 dentro de la caja de las pizzas. ¡Wow! Pero dice, no, dice esta persona, no, esto no es nuestro, alguien lo perdió. Y entonces van a la pizzería y él entrega la caja y dicen, ¿sabe qué? Por error yo solicité una pizza y me llegó esta caja de pizza con $100,000 dentro, no es mío. Y le dicen los de la pizzería, ¿saben? Estábamos haciendo nosotros una prueba y gracias por su honestidad. Es usted una persona muy honesta y queremos que salga toda esta historia y este relato en las noticias. ¿Podemos hacerlo? ¿Podemos grabar ahora? Y dice él, no. Lo que pasa es que la mujer con la que yo estaba no es mi esposa. Fue honesto, pero no es alguien íntegro. Y algo que debe caracterizar a los hijos de Dios es la integridad, porque también el mundo puede decir la verdad, pero la gran diferencia es que nosotros somos íntegros. Y esa es la manera en la que Cristo nos exhorta a cada uno de nosotros, que debe ser nuestro comportamiento, nuestra manifestación delante de este mundo, para que el mundo pueda glorificar a Dios cuando vea nuestras buenas obras. Porque es muy sencillo, amados hermanos, comportarnos como el mundo, ceder como el mundo, actuar como ellos. Si así me hizo, yo lo hago igual. Todo el mundo lo hace. Pero la palabra de Dios nos dice, no, tú tienes que imitar a Cristo, no al mundo. Y es ahí donde viene una crisis de fe en ocasiones, porque va a haber situaciones donde tu propia vida se comprometa. Quizá tu trabajo o muchas otras cosas más, solamente estoy dando este tipo de ejemplos, donde vamos a ser presionados, donde tú sabes que con una mentira la librarías, pero a veces Dios nos va a orillar a esos puntos para que nuestra integridad se retenga
Yo solamente quiero que meditemos por un momento en la vida de Job. Job fue alguien que realmente padeció, amados hermanos. Yo creo que nadie aquí ha padecido como él. Que en un solo día se te mueran todos tus hijos y se destruya todo lo que tengas. Yo creo que nadie aquí puede decir, pastor, me pasó igual. Pero aparte de eso, a pesar de la situación que tuvo que enfrentar Job, nunca perdió la integridad. Dijo muchas cosas, su sentir. A lo largo del libro de Job, si tú lo lees, te vas a dar cuenta que él se quejó. Luego llegaron sus amigos no tan sabios también, y bueno, también estuvieron ahí, unos exaltando a Dios, pero de momento como que medio extraño. Y por ahí al final aparece uno más joven que todos y les dice, ¿qué les pasa? Si Dios es Dios. Y entonces el Señor en el capítulo 38, que yo creo que muchos ubican, sienta a Job y le dice, a ver, ahora cíñete los lomos y tú me escucharás a mí. Y bueno, ya se imaginan cómo le fue, lo dejaron al pobre barreado y trapeando. Pero miren, hermanos, el punto es este. Nosotros tenemos que retener nuestra integridad, suceda lo que suceda. ¿Qué testimonio estás dando a este mundo? ¿Cómo te conocen las personas? ¿Como alguien conflictivo? ¿Te conocen como alguien de que ni le digas nada porque por todo se siente? ¿Te conocen como alguien de ni le digas porque explota? ¿O te conocen por alguien que miente? ¿Que levanta a las personas a su alrededor en contra de las autoridades de un trabajo? ¿O realmente te estás dando a conocer por tu integridad? Esto, hermanos, es un reto para todos nosotros. Porque la carne se inclina al pecado. Y por eso es que el apóstol Pablo nos exhorta a llevar una vida en el Espíritu y no en la carne. Y además nos agrega en el capítulo 8 de 7 y 8 de Romanos que la carne y el Espíritu se oponen entre sí para no hacer lo que queremos. Muchas veces en nosotros está el deseo de hacer las cosas bien, de honrar a Dios, de obedecer a Dios, de servir a Dios, involucrarnos en la obra de Dios, pero se nos atraviesa nuestra carne. Y ahí viene entonces el desánimo o simplemente cambiamos el rumbo de lo que hacemos. Amados hermanos, no debemos de olvidar que la vida de Cristo es el mayor ejemplo y testimonio de fidelidad a Dios. Y que nosotros debemos conducirnos imitando a nuestro Señor Jesucristo en todo momento. Ahora, ¿esto es para salvarnos por obras? Claro que no. Sino la evidencia de tu salvación será una vida fructífera como esta. Hermanos amados, no nos debemos de engañar. Si no hay el fruto del Espíritu Santo, no eres salvo. No has nacido de nuevo. Y tienes que clamar al Señor desde lo más profundo de tu corazón porque te perdone y te conceda la salvación. Pero no te engañes. Amados, dice Pedro, yo os ruego. Vean el clamor que hay en el corazón del siervo de Dios. Amado, yo les ruego, como a extranjeros y peregrinos. Él no se está refiriendo a aquellos que son de otro país, está refiriéndose a aquellos que no son del mundo. La iglesia no es de este mundo, hermanos. Tú y yo no somos del reino de las tinieblas. Fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Cristo, a la luz admirable que resplandece con su gloria. Nosotros somos llamados por Pedro aquí extranjeros y peregrinos, es decir, aquellos que no pertenecen a este lugar, pero es un llamado del apóstol Pedro a que demos testimonio aquí y ahora. No es bueno, algún día seré como Cristo, algún día lograré lo que hizo Pablo, algún día si Dios quiere y me usa. Hermanos, la Escritura está llena de exhortaciones a la diligencia, al denuedo. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto inviertes en leer la Biblia cada día? ¿Cuánto te inviertes en abrir libros de estudio y decir, voy a estudiar la palabra de Dios?
Voy a buscar concordancias, voy a buscar diccionarios, voy a adquirir estos recursos, voy a usar estos recursos. Porque no solo basta tenerlos en un librero. Ahí se ven muy bonitos, nos hacen ver muy intelectuales, pero la realidad es cuánto aprovecho esos recursos. ¿Los estoy utilizando? ¿Realmente estoy creciendo? Hermanos, el camino en Cristo es un camino en crecer, en un camino en extenderse, un camino de fe, un camino donde conocemos más y más y más al Señor. ¿Cuánto lees tu Biblia? Lo vuelvo a preguntar. A medida que tú lees la Biblia, a la medida que tú te involucras en el estudio de las Escrituras, vas a conocer cada vez más y más el carácter de Dios. ¿Cuántas veces has leído completa la Biblia? ¿Cuántas veces has leído los Evangelios? ¿Cuántas veces has leído el Nuevo Testamento completo? ¿Sí me explico? Es por eso que en ocasiones nuestras vidas no dan realmente el fruto que estamos esperando, porque no estamos invirtiéndonos en ello. Estamos dedicando más tiempo a lo secular que a las cuestiones espirituales que aplican para lo eterno. Entonces nuestra mirada como creyentes es muy corta, muy limitada. Está solamente fijada o fija para lo que estamos viendo solamente delante de nosotros. ¿Cómo ves tu vida en 2 años? ¿Cómo ves tu vida en 5 años? Gloria a Dios el que agarra y diga, bueno, yo pienso, me veo como misionero, me veo viajando, veo predicándome, veo haciendo tantas cosas, creciendo en un instituto bíblico, veo esto, veo el otro. ¿O te ves sentado aquí igual que hoy? ¿Qué vas a hacer con tu vida? ¿La vas a desperdiciar o la vas a usar para la gloria de Dios? Porque Cristo te compró con su sangre para que utilices esta vida que Él te da. El tiempo que Él te presta no es para ti, es para Él, es para su gloria, es para que le sirvas. Y es lo que Pedro quiere darnos a entender aquí. Hermanos, estamos aquí por poco tiempo. Den testimonio, den fruto, hablen del Evangelio, predíquenle a las almas porque están pereciendo y yendo al infierno sin Cristo. No, déjame ocupo de mi trabajo, saco adelante mi familia, tengo que hacer muchas otras cosas primero y luego platicamos. Y Pedro nos dice, no. Les ruego, hermanos, dice, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos de la carne. Absténganse, dice Pedro. Son deseos carnales que batallan contra el alma. Eso que te detiene a cumplir la voluntad de Dios se le llama carne. Como lo hemos dicho, el peor enemigo que tienes eres tú mismo. ¿Tú sabes cuánto inviertes en oración? ¿Cuánto inviertes en buscar el rostro de Dios? ¿Cuándo fue la última vez, si es que hay esa última vez, que abriste las Escrituras y las estuviste leyendo hasta que Dios te hablara a través de ellas? ¿Cuándo? Y es entonces cuando nos damos cuenta que si nuestras vidas están llenas de confusión, de lamento, de tristeza, no avanzo, no sigo adelante, no le encuentro por dónde, es que ya no sé qué hacer, es porque esto no está abundando en ti. Porque si la palabra de Dios abunda en tu mente y en tu corazón, la palabra de Dios es viva y es eficaz y te fortalece y te levanta y te afirma y te establece y creces y vas hacia adelante. No tengo que comer, no importa, mi Señor me sostiene. Pero no somos capaces de hacerlo así. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en la carne. Abstengámonos, hermanos. Abstengámonos. La vida cristiana es una vida de compromiso con Cristo. Y debemos abstenernos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y luego vean el verso 12, dice, manteniendo. Hermanos, cuando las Escrituras dicen mantener, nos habla de algo que se preserva, que continúa, que sigue. No es algo que solamente está un tiempo y se desaparece. No está hablando de que nuestras buenas obras sean como la neblina, ¿verdad? En un momento están y al otro se van. No, nos está hablando de mantener una buena manera de vivir entre los gentiles.
El cristiano que está en medio de un empleo, en medio de un trabajo, en medio de un corporativo, en medio de una empresa, él debe hacer resplandecer el nombre de Cristo en ese lugar. Esa es la misión por la cual Dios te tiene ahí. Sí, la segunda es para que le lleves de comer a tu familia, pero la primera es que Cristo sea glorificado en ti, en ese lugar. Hombres y mujeres de testimonio, hombres y mujeres que toman el reto y dicen: sí, Señor, heme aquí, envíame a mí. Hombres que retienen la integridad, hombres que retienen, mujeres que retienen su integridad. Ya entendimos hace unos minutos la diferencia entre ser honestos y ser íntegros. El cristiano debe ser íntegro. Y la integridad solamente se lleva a cabo cuando te niegas a ti mismo y comienzas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Integridad es lo que Dios nos demanda. Por eso, el honrar la autoridad en cualquier esfera en la que tú y yo nos encontremos debe de entenderse como una sumisión a la voluntad primaria de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando Dios nos exhorta a someternos a las autoridades, lo primero que Él te está diciendo es: sométete a mí. Porque si tú no te sometes a la instrucción que Él está dando, no podrás someterte a los demás. Toda figura de autoridad que Dios represente en este mundo, llámale tu padre, llámale tu madre, llámale tu jefe, llámale tu pastor, llámale tu líder, llámale quien sea, es una autoridad puesta por Dios. Y cuando no se está honrando, la Escritura establece en Romanos capítulo 13 que a lo establecido por Dios no nos sometemos. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo le respondes, joven, jovencita? ¿Cómo le respondes a tus padres? ¿Cuál es tu forma de dirigirte a tus padres? Los niños están siendo instruidos para respetar a los adultos. ¿Estás tomando, cristiano, cristiana, el tiempo para invertir en tus hijos para que aprendan a respetar a los adultos y que no sean igualados? Que les hablen de usted con educación y con respeto. ¿Estás tomando ese tiempo? ¿Estás tomando el tiempo para invertir en tus hijos para que vean un modelo bíblico en su hogar en todos los aspectos donde se respeta la autoridad, donde te ven a ti con el policía que te detuvo diciéndole: deme mi multa porque no le voy a dar para su refresco? ¿Están viendo eso tus hijos? ¿Están aprendiendo eso de ti? ¿O qué aprenden? ¿Qué muestras? ¿Qué enseñas? La integridad sostiene tu testimonio. Si tú no eres un hombre o una mujer que retiene su integridad, tu testimonio está por los suelos, por mucho que levantes las manos y digas: gloria a Dios, aleluya. Así es, hermanos, porque el carácter de Cristo es lo que dará evidencia en ti de tu verdadera conversión o solo de tu simple emoción. Debemos mantener buena nuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de nosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar nuestras buenas obras. En otras palabras, no va a faltar el que se levanta en contra de ti. Ahora, no nos vamos a poner ahorita: y ninguna arma forjada contra ti prosperará. No, nos vamos a poner ese lado. Somos bienaventurados cuando se levantan a hablar en contra nuestra, cuando mienten. Pero mucho cuidado si lo que están diciendo es verdad. Porque lo peor de todo es que luego hasta nos ofendemos. ¿Qué les pasa si no? Y sabemos que es cierto. Hermanos, integridad y respeto es una de las características evidentes de un convertido a Cristo. Amados hermanos, reitero, lo que nos hace ser espirituales es la intimidad y la comunión con Cristo. Y tú y yo no vamos a tener comunión con Cristo si no tenemos comunión con su palabra y si no tenemos comunión con Él en oración. Ya vimos ahí en la pantalla
las diferentes reuniones de oración a la semana que hay aquí. Si no vienes a ninguna, ¿qué estás demostrando? ¿Que no tienes tiempo? No, que no te interesa. Así. Digo, no estoy diciendo que tengas que estar en las 3, si puedes, gloria a Dios. Pero, ¿qué estamos demostrando? Que hay cosas más importantes, cosas que son prioritarias por encima de la comunión con Dios. Y sé que esto quizá a veces ofenda, lastime, confronte, pero es la realidad, hermanos. Yo solamente quiero que pensemos por un momento. Si Cristo estuviese parado aquí en el púlpito, ¿a cuántos de nosotros realmente diría, yo te conozco porque diario entras en comunión conmigo? ¿Sí me explico? Y la otra es la palabra. ¿Ok? En oración clamo a Dios, lo glorifico, lo exalto, lo alabo, le digo quién es Él, le expongo mis peticiones, clamo a Él, intercedo por otros, le digo, Señor, está esta situación, está esto otro, pedimos por aquello, pedimos por lo otro, úsame, Señor, pon ocasión para hablar tu palabra y todas las cosas que podemos hacer en oración. Pero viene la otra parte para equilibrar nuestra relación y comunión con Cristo, su palabra. Pero si dices, la verdad ni oro y ni leo, pero me quiero ir al cielo, y quiero mis coronas, y quiero mis piedras preciosas, Señor. Mucho que meditar, mucho que recapacitar. Por eso nos dice Pedro, que no va a faltar el que se levanta en contra nuestra, a murmurar, a criticar, a señalar, a juzgar. Pero ¿cuál va a ser tu respuesta? Porque nos está diciendo aquí que van a levantarse los que murmuran. Pues mi respuesta va a ser, pues murmurar también, ¿no? O juzgar, o criticar, o atacar, o el chisme, o inventar. No, lo que nos está diciendo es, retén buena tu manera de conducirte en medio de ellos. No seas como ellos. Como diría el Señor a sus profetas, no te conviertas tú a ellos, sino que ellos se conviertan a ti. ¿Cómo estás trabajando con tus hijos? ¿No te has dado cuenta de lo que sucede en jóvenes como de secundaria o preparatoria? ¿Cómo están las cosas en este mundo? ¿No te das cuenta de lo que tus mismos hijos publican en las redes sociales y tú ni siquiera estás enterado? ¿No sabes lo que está pasando? Si tú no estás tomando el tiempo para educar, para instruir y para dirigir a tus hijos, yo quiero decirte que YouTube, WhatsApp, Facebook y todas esas cuestiones se están encargando de educar a tus hijos. Ellos sí se toman el tiempo para hacer lo que tú no estás haciendo. Por eso la autoridad no se respeta. Porque la primera y mayor autoridad que tiene la iglesia se llama Jesucristo. Y si nosotros no estamos sometidos a esa autoridad y honrando su autoridad, vamos a tener por menos cualquier autoridad que Él establezca. Por causa del Señor, verso 13. Fíjense lo que dice la palabra. Por causa del Señor, sométete. Esta frase que está utilizando Pedro es el parteaguas de la conducta cristiana. Porque toda injusticia se va a manifestar, y mayormente en este mundo, contra los hijos de Dios. Tienes que saberlo. Vas a padecer en este mundo si sigues a Cristo. Si realmente sigues a Cristo, vas a padecer. Pero lo que Pedro nos está diciendo aquí, amados hermanos, no es si tú sientes, no es si tú quieres, no está dando lugar a esa opción. Nos está diciendo, por causa del Señor, sométete. Si amas a Cristo, si amas a Dios, si tú sabes que Él es tu Salvador, que Él es lo más importante en tu vida, entonces no importa lo que suceda, no importa el tipo de autoridad que tengas, no importa quién sea, sométete. Sométete.
Es que estos padres que me tocaron, si me hubiera tenido como los padres de mi amiga fulana de tal, otra cosa sería. A ella sí la dejan salir, a ella sí le dejan hacer el otro, ella sí tiene tiempo libre. Ah, pero a mí me traen aquí, que ponte a leer tu Biblia, que vamos a la iglesia. Si tuviera otra opción. Escucha, joven, por causa del Señor, sométete. Por causa de Cristo, hermana, sométete a tu esposo. Por causa de Cristo, varón, sométete al Señor y sométete a las autoridades. Por causa de Cristo, sométete a tu supervisor. Por causa de Cristo, sométete a tu jefe, a tu gerente, a tu autoridad. ¿Por qué? Por causa de Cristo. Si esa autoridad opera en contra y con toda injusticia, no te preocupes. ¿Qué dice la Escritura? ¿Que tú respondas así? No, encomendar la causa al que juzga justamente. Señor, mira esta injusticia, mira esta situación, mira este padecimiento, y el Señor, conforme a su voluntad, obrará. Pero la Escritura nos dice que todos vamos a padecer de una u otra manera. Y si no aprendemos a someternos a las autoridades y a honrarlas con contentamiento y con alegría en el corazón, hermanos, estaremos cada vez más lejos de ser como Cristo. Cristo se sometió a sus autoridades. Iba con Pedro. Señor, que hay que pagar el impuesto. Ok, pues ve aquí al río, en la boca del pez vas a encontrar para que pagues por lo tuyo y por lo mío. ¿O acaso el Señor dijo, no, nosotros somos libres de esto? ¿No paguen nada? ¿No nos sometamos? No, Él cumplió. Por eso es que Pedro nos dice que Cristo dejó en todo ejemplo para seguir sus pisadas. Las pisadas que hay que seguir son las pisadas de Cristo el Señor. Nos dice que nos sometamos a toda institución humana. Pagar impuestos, pagar tu teléfono, pagar tu luz, nada de estar colgado. Voy a ponerme un diablito porque es que así pago menos. Pues usa menos luz o a ver qué haces. Ruégale al Señor, o busca otro trabajo, o gasten menos. En lugar de comprar televisiones de 80 pulgadas, pues mejor paga tu luz. Tenemos que cumplir con lo que tenemos que cumplir. Tenemos que someternos, iglesia, a toda autoridad o a toda institución, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Nos está hablando de todo tipo de personas que pueden llegar a tener autoridad sobre nosotros, y la Escritura nos dice, sométete por causa del Señor, por causa de Cristo. Ahora, ¿qué quiere decir por causa de Cristo? ¿Solo porque lo amo y solo por lo que lo sigo? No, por causa del testimonio que Él dejó. Quiero que identifiques esto. Si tú te dices cristiano, tienes que caminar como Cristo caminaría en tu oficina, en tu trabajo, en tu casa. Así, eso es ser cristiano. ¿Te das cuenta del estándar que tenemos que alcanzar? Pero por eso nos dice la Escritura, que si nosotros crecemos a la medida y la plenitud de la fe, a un varón perfecto, a la imagen de Cristo, podremos lograrlo. Pero para eso requiere compromiso, esfuerzo, denuedo, trabajo. Todo en la vida tiene su recompensa, también la búsqueda del rostro de Dios. Si tú buscas y buscas y buscas más y más, Él dice, el que me busca, halla, y el que toca se le abrirá. Pero queremos que el Señor atienda todas nuestras necesidades y no lo buscamos y no tocamos a la puerta del trono. Estamos esperando que Él sabe mis necesidades, es que Él ya sabe, Dios sabrá, Dios hará, Dios el otro, y mucho Dios, pero poca oración, poco estudio, no hay intimidad, no hay comunión. Pero Dios hará, Dios tiene el control, Dios es Señor, sí, pero no busco, no oro, no lo busco, no oro, no lo busco, no oro, no estudio, no hago nada. Oh, iglesia, Dios nos ayude, Dios nos ayude.
a portar el título de cristiano dignamente. Porque esta, dice el verso 15, esta es la voluntad de Dios. Por eso es que se los he dicho, amados hermanos, ¿cómo vamos a conocer la voluntad de Dios si no conocemos las Escrituras? Aquí claramente nos está diciendo, esta es la voluntad de Dios. Que haciendo el bien, hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tú le vas a poder, y perdón la expresión, cerrar la boca a otra persona con tu correcto comportamiento, no con tus quejas, no con tus murmuraciones y no actuando de la misma forma. Cuando tú das testimonio de Cristo, las otras personas no tendrán nada que decir. A Jesús se le preguntó, ¿qué es la verdad? Y este hombre, Pilato, pues ignoraba que en ese momento frente a él estaba la verdad. Y llegó el momento donde fue tan impactante las breves palabras, pero la breve exposición de estar frente al Señor y Salvador, que él salió y dijo, no encuentro ninguna culpa en él. ¿Se puede decir eso de ti? ¿Se puede decir eso de mí? Eso es seguir a Cristo. Eso es actuar como Cristo dice que actuemos. Eso es reflejar sumisión a las autoridades. Esta es la voluntad de Dios, hacer el bien y callar así la boca de los hombres insensatos. Como libres, ahora nos da unos parámetros el apóstol Pedro para comprender, porque ciertamente somos libres del pecado, somos libres de la condenación, pero somos esclavos de Cristo. No somos libres para hacer lo que queramos. Y, amados hermanos, en ocasiones, y esto está a lo largo de todas las Escrituras, cuando el creyente, cuando el Hijo de Dios se buscaba hacer su propia voluntad, venían los tratos de Dios. Siempre. ¿Por qué vas a Tarsis, Jonás, si yo te envié a Nínive? Es lo mismo que puede estar pasando hoy en tu mente y en tu corazón. ¿Por qué te me estás yendo hacia el mundo? ¿Por qué das prioridad a tu trabajo, a tu empleo, a tu negocio? ¿Por qué estás dando tanta prioridad a eso si yo te mandé a otra cosa? Y entonces vienen las tormentas, los peces grandes que nos quieren comer, hasta que decimos, Señor, perdóname, porque yo sabía cuál era tu voluntad y no quise hacerla. Ahora, Dios tenga misericordia de ti y de mí, y que cuando Él te llame a su presencia te halle haciendo su voluntad. No postergues lo que puedes hacer por el Señor y para el Señor. Tú no sabes si llegas al fin de esta noche. Tú no sabes si sales por esta puerta, te resbalas y ahí quedaste. No sabes si te va un paro cardíaco hoy en la noche. No sabes si te atropellan. Eso no lo sabes. No tenemos garantizado amanecer el día de mañana. ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir postergando? Hermanos amados, la Escritura está llena de exhortaciones como estas, para que tú y yo volvamos a Cristo, para que tú y yo entendamos el llamado que tenemos en el Señor, de servirle, de amarle y de conocerle. Nos dice el verso 17, honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios y honrad al Rey. Ahora, si me está diciendo la Escritura que debo honrar a todos, ¿cuánto más la autoridad? ¿Cuánto más se debe honrar la autoridad? Nosotros tenemos que honrar las autoridades o autoridades delegadas, aún dentro del contexto de una iglesia local.
Hay autoridades dentro de la iglesia y que tenemos que ser sumisos, tenemos que ser humildes, pero también nos dice aquí que honremos a todos. Entonces, tiene que haber un trato entre todos nosotros de mucho respeto, de mucha honra, de mucho cuidado de cómo nos expresamos los unos de los otros, de cómo nos tratamos. Si te presentan a un hermano dentro de la congregación y escuchas que el que te lo presentó le dice el tuercas, pues tú no vas a ir con él, ¿qué pasó, hermano tuercas? ¿Por qué no? Tiene que haber un respeto. Hermano Rogelio, ¿cómo está? Dios le bendiga. Y así él dice, no, dime tuercas. Bueno, es otro asunto. Aún así no creo que sea correcto ese tipo de cosas, pero cada quien. Pero a lo que voy es esto, hermanos, que a veces hacemos las cosas sin darnos cuenta que éstas pueden ofender. O no nos detenemos a pensar si realmente ese apodo ofende a esta persona. Porque esto, al decir el 18, criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Yo sé que muchos dirán, qué difícil es soportar a mi jefe, o qué difícil es soportar al pastor. Pero el verso 19 dice, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, nos dice la Escritura que la forma en la que tú y yo vamos a padecer debe ser aprobada por Dios. Es decir, que no todas las veces que padecemos, Dios las aprueba. Porque en muchas ocasiones los padecimientos son porque nos lo merecemos. Y el Señor dice, ni modo, padece. Clamas y te levantan, pero ya pasaste por la situación. Pero hay situaciones u ocasiones donde también vamos a padecer injustamente. Por eso nos dice aquí, el verso 20, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Pues sí, es que me hizo, es que me dijo, es que me llamaron ladrón, es que me hicieron el otro. Oye, pero es que te llevaste los recursos de tal cosa. Pues sí, pero pues entonces no estás padeciendo injustamente. También nos dice, por esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, verso 21, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Cuándo es cuando seguimos las pisadas de Cristo? ¿Cuándo es cuando tú y yo estamos dando un ejemplo claro de nuestra conversión en el Señor? Cuando nos dice el verso 20 que si haciendo lo bueno sufres y lo soportas, esto realmente y ciertamente es aprobado delante de Dios. Dios aprueba cuando padeces injustamente. Pero ¿cómo que Él aprueba eso? Sí, Él lo aprueba porque se está formando Cristo en ti. Él está permitiéndolo. Amados hermanos, tenemos que entender que Dios rige los destinos, Dios rige la autoridad, Él rige el curso de la historia, Él gobierna absolutamente todas las cosas, así como las aflicciones por las cuales pasamos. Y Él está detrás de todo ello para perfeccionarse en nuestra debilidad. Por eso, Cristo padeció. Esto el apóstol Pedro nos lo está dejando de una manera clara, enfática y muy puntual, con el único y firme propósito de que sepamos que Cristo también padeció, igual o más que cualquiera de nosotros. Esto es para que lo sepas, para que en el momento en que pienses, es que ¿por qué, Señor? Es que esto es injusto, pienses, bueno, Él le pasó lo mismo o peor. Él padeció también. Para esto padeció, para que nos dejara ejemplo y sigamos sus pisadas. Y luego nos habla ahora de las características de Cristo, de cómo Él respondía ante la adversidad, ante la opresión, incluso ante las injusticias. En otras palabras, el apóstol Pedro nos está dando un resumen de cómo debe ser nuestro comportamiento a la luz de las pisadas de Cristo. Dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Él padeció injustamente, nunca pecó. Él padeció injustamente y además no hubo engaño en su boca. Y aún así padeció.
Esto es para que tú y yo comprendamos que los padecimientos van a venir aún cuando no sabemos ni siquiera por qué. Pero sí sabemos el para qué. Y el para qué es para que imitemos a Cristo en todo tiempo y en toda aflicción. Quien cuando le maldecían, a Cristo igual lo maldijeron, hermanos. A Cristo igual lo insultaron. Probablemente no te ha pasado que lleguen y te escupan y te golpeen, a Él sí. Probablemente no te ha pasado de que lleguen y te claven una corona de espinos en la cabeza, a Él sí. Probablemente no te ha pasado de que te quiten tu playera y te den 39 latigazos, a Él sí. Por enfrente y por atrás, a Él sí. Esto nos debe llevar entonces a la comprensión de que cuando vamos a quejarnos, debemos saber lo que Él padeció. Para entonces, antes de quejarnos, que no estoy diciendo que no nos quejemos con Dios, pero que nos quejemos correctamente. Porque en ocasiones nos quejamos haciendo un berrinche y no es la manera de queja. La queja es: Señor, esto es injusto, juzga tú. Mientras tanto, yo me someto a esta autoridad que, aunque está haciendo y trayendo aflicción a mi vida, yo me someto por causa de ti. Y sé que tú obrarás y harás las cosas. Y esto aplica en todos lados. Familias o matrimonios donde hay división, donde hay contienda, donde hay situaciones donde el esposo no quiere que la familia vaya a la iglesia, o la esposa es la que no quiere nada con el Señor, y etcétera, etcétera. Aquí nos está hablando a nosotros de las autoridades que Dios ha establecido. Y tenemos nosotros que en ocasiones padecer. A los jóvenes se les dice: cuando te vayas a casar, cásate con alguien que ame más a Cristo que a ti. ¿Por qué? Porque si no vas a padecer. Vas a padecer. Pronto llegará la separación, pronto llegará el divorcio, o si definitivamente dicen nos quedamos juntos hasta el final, va a ser un martirio. Por eso se les anticipa, por eso se les instruye, por eso se les dirige, y por eso jóvenes deben honrar las autoridades que los están guiando con la palabra de Dios para evitarse mucho tipo de aflicción. Pero si nuestros hijos ponen sus ojos en el mundo, escucha por favor, van a sufrir tus hijos. ¿Se los pudiste evitar? Sí. Pero quizá faltó autoridad, o estás todavía a tiempo. Pero hazlo, con mucho amor, con mucha misericordia. Cristo no obligó a nadie a seguirle. Tú no puedes obligar a tus hijos a que sigan a Cristo, pero sí puedes enseñarles a Cristo en ti. Porque el grave problema es cuando les obligamos a que busquen del Señor y nuestro testimonio está muy lejos de ser como el de Cristo. Eso a los hijos es una afrenta. Eso a los hijos es como una bofetada en la cara. Porque les estás diciendo, tienen que hacer algo que yo no hago. Y eso es incorrecto. Es por eso, amados hermanos, que cuando vamos a padecer, debemos padecer según la voluntad de Dios. En este caso, cuando Cristo le maldecía, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Tu hijo es de, vas a ver, te voy a acusar con el DIF. O vas a ver, te voy a acusar por lo que me estás haciendo. Es porque probablemente no tengas la autoridad sobre tus hijos. A menos que seas injusto. Y en ese caso te diga, vas a ver, le voy a decir al Señor. Ahí sí, tiembla, hermano. Tiembla, hermana, si estás haciendo injusticia. Y nos da la respuesta que Cristo realizaba ante toda adversidad. Encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó él mismo. Es la reflexión final de Pedro
a los padecimientos que tú y yo tenemos y al sometimiento que debemos tener y honrar a las autoridades. Nos está diciendo ahora, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, o sea, Cristo padeció todo eso y nunca se rebeló y nunca blasfemó para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia? Y además dice, y por cuya herida fuisteis sanados. Amados hermanos, la sanidad que Cristo trae a su iglesia es la vida eterna, es el perdón del pecado. El pecado de Adán que nos condenaba y la ley que nos aplastaba fueron destruidas por Cristo. Cristo clavó en la cruz el acta de decretos de la Escritura que nos era contraria. La ley fue clavada ahí porque la ley nos condenaba y Cristo clavó eso en la cruz. Y además llevó sobre sí mismo toda nuestra iniquidad y nuestra maldad para que tú, al arrepentirte y vivas para la gloria de Dios a través de su Hijo Jesucristo, puedas alcanzar la vida eterna. Fuimos sanados por esa herida. Eso no significa que los creyentes, que los cristianos no mueran de cáncer o no mueran de otro tipo de enfermedades, no. De alguna forma vamos a morir, sea por enfermedad, sea por vejez, sea por un infarto, sea por un accidente, de alguna manera tenemos que morir. Pero hermanos, la herida que nos causó la serpiente antigua, Satanás, fue curada por Cristo. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Hermanos, tenemos que venir a Cristo. Padecimientos siempre van a haber, situaciones que van a traer el desaliento, el desánimo, pero tenemos nosotros que aferrarnos al Señor. Y esta es una invitación a que vuelvas a Cristo. Y si no conoces al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, es tiempo de que vengas a Él clamando por perdón, que te arrepientas de todo corazón de tus pecados y le pidas a Cristo que te salve, que tenga misericordia de ti. Si has estado lejos, es tiempo de volver. Si no has leído su palabra, si no has tenido comunión con Él en oración, es tiempo de comenzar a hacerlo nuevamente. Es tiempo de volver, te está dando el privilegio. Isaías nos dice, buscad y llamad al Señor mientras Él pueda ser hallado. Aún el Señor nos concede a ti y a mí vida para volver a Él, para buscarle a Él, para conocerle a Él. No huyas de la voluntad de Dios, no huyas de los tratos de Dios. Ven a Cristo. Padeces, ven a Cristo. Sufres, ven a Cristo. Te gozas, ven a Cristo. Él es la respuesta en todo momento y en toda situación, en medio de tus alegrías, en medio de tus tristezas, en medio de tus pruebas, en medio de la enfermedad, en medio de la aflicción y en medio de la injusticia. Cristo siempre es la respuesta. Ven al Señor. Él nunca te defraudará, Él nunca te fallará. Él es fiel a su palabra y Él es fiel a sus promesas. Amén. Gloria al Señor, iglesia. Pues vamos a orar, vamos a tomar un tiempo para pedirle al Señor que nos ayude a salir victoriosos en medio de todas estas aflicciones y pruebas. Padre eterno, te damos gloria a ti en esta mañana, Señor. Y queremos darte gracias, Padre, porque aunque tu palabra nos confronta y nos reta, ciertamente también nos consuela, Señor, y nos sustenta. Yo ruego hoy por mis hermanos, por mis hermanas que están pasando por dificultades, que están siendo probados, Señor. No solamente por aflicciones, Señor, sino también por personas. Probablemente en sus trabajos o en sus hogares, en sus casas, están siendo oprimidos por su esposo, por el padre de familia, o por una mujer manipuladora, o están siendo oprimidos en sus trabajos, Señor, por sus autoridades. Oh Señor, sé propicio a su necesidad. Ten misericordia, Señor. Tu palabra dice que tú eres quien juzga justamente toda causa y nosotros debemos encomendarla a ti.
Señor, mira tú las necesidades de tu iglesia. Mira tú las necesidades de mis hermanos, de mis hermanas, que probablemente han pasado por injusticias, por situaciones, Señor, de dolor o tristeza. Rogamos, Padre, que tú les fortalezcas y que encuentren en ti, Señor, el denuedo y en la valentía para salir adelante. Pero también te ruego, Señor, que si hemos sido insensatos, si no hemos sido sabios y prudentes, si no hemos honrado las autoridades que tú has puesto, Señor, y por eso estamos padeciendo, Padre, hoy aprendimos que eso es pecar contra ti. Perdónanos también, Señor, si no lo hemos hecho. Perdónanos si no hemos sido íntegros. Perdónanos si no hemos sido honestos e íntegros en todo lo que hacemos, Padre. Gracias por tu palabra, Señor. Y ruego, Padre, que ninguno de este lugar salga sin el abrazo del Padre. Que todos sepamos, Señor, que moramos bajo las alas del Omnipotente, bajo la sombra del Omnipotente, y que somos guardados y protegidos por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.